Me alegra mucho. Realmente han puesto de su parte. Hay pocas personas las cuales pues aún están pendientes, pero son pocas, no son muchas, la verdad. Y me alegra mucho, de verdad. Sigan estudiando, pues ya están para entrar al octavo, ¿verdad? Ya un añito más y ya cierran y se va rapidísimo el tiempo. Solo voy a hacer un paréntesis a lo que es la clase. A las personas que les cuesta lo que es el derecho procesal individual de trabajo, de forma personal y fuera del curso, yo estoy brindando como un apoyo para que usted pueda reforzar sus conocimientos. Esto no tiene nada que ver con este curso, esa parte. Realmente es totalmente voluntario. Si usted piensa que le cuesta el mismo, puede ingresar. Me manda un mensaje y con todo gusto le envío la información. El día sábado tuvimos la experiencia de reforzar con algunos compañeros lo que es, empezamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 9 de la noche, la primera fase. Este sábado continuamos con la segunda. Si alguien quisiera unirse al grupo, lo puede hacer, pero como repito y recalco, es totalmente afuera de este curso, no es obligatorio, es si usted quiere, es como cuando tenemos a un niño, a un hijo de nosotros, un hijo, ¿verdad? Y vemos que le cuesta un área, ¿qué hacemos? Le ponemos un maestro de matemáticas, un maestro de geografía, un maestro de ciencias. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Es solamente un apoyo, es totalmente fuera, ¿verdad? Por si quisieran, tienen mi número de teléfono y con toda la confianza usted me puede escribir y pues le doy la información. Obviamente, pues es de 2 días, ¿verdad? Hasta que el cuerpo aguante. Pero en este caso, como ya pasó el primer sábado, este sábado nos toca ver el área directamente de la demanda, excepciones, pruebas, recursos, primera instancia, segunda instancia. Pero como la primera parte no la vio, entonces, si usted se quiere unir, le va a tocar que estudiar el día sábado y el día domingo para usted reponer esa parte que no vio. Entonces, va a tener que estudiar desde las 6 de la tarde hasta tipo 9 de la noche. Solo le doy descanso de unos 5 minutos para que tome agua y respire un poquito y cambie un poquito el chip y no se me va a dormir. Pero es un repaso, únicamente, ¿verdad? Cerramos el paréntesis, ya dijimos que es voluntario, y cerramos el paréntesis y continuamos. Realmente los quiero felicitar. Vamos a compartir acá la presentación. Permítanme un segundo. Déjenme ver. Las dos últimas presentaciones eran en relación a los recursos y era en relación al amparo. Nosotros vamos a dejarlo hasta acá, en relación al amparo, el último tiempo. ¿Por qué? Porque no le queremos dar más información, porque realmente no los queremos como que saturar. El examen final viene desde la primera unidad hasta la última. No va a necesitar códigos, porque no lo voy a poner a fundamentar, ¿sí? No lo voy a poner a fundamentar. Únicamente va a necesitar un lapicero. Tampoco lo voy a poner de una vez. Mi examen no tiene mala fe. En ninguna de las 3 unidades ha tenido mala fe. Solamente le pregunto lo que pues deberían ustedes saber. Usted me indica cuál es la respuesta correcta. Tampoco lo voy a poner a colocar definiciones. De una vez les estoy diciendo, no lo voy a colocar por definiciones, pero una palabra puede ser que cambie todo. O sea, le estoy bien honesta, no necesita más que usted venga y traiga su lapicero. Nada más. Realmente lo que necesito es medir sus conocimientos y de eso se trata el examen, sus conocimientos, porque en la C
si no estoy mal, es donde tenemos a un médico. ¿Qué pasaría si ese médico pasó piando o 61 y usted se decide para ese médico? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, estudiemos un poquito los que no, pero esfuerces, busque, busque la mejor nota, busque la excelencia, no se conforme, porque hoy es una nota, mañana es un cliente. Entonces, es un hombre también, ¿verdad? Pero los quiero felicitar porque aquí ya estamos hechos. ¿Alguna duda en relación al tema del examen? Hablen ahora, que después puede ser que tengan dudas. Con confianza. Miren que solamente habemos 90 personas. Estamos en confianza. Cuando la clase es casi que de 250. A ver, pues. ¿Dale? ¿Todo claro para el examen? Sí, Linda, gracias. ¿Sí? Ok. Todo, Edwin. licenciada. Ok, Arnold. Muy bien. Edwin. Sí, licenciada, buenas noches. Solamente para retomar, usted indicó que el examen se iba a evaluar de la unidad número 1 hasta la que estamos cerrando el día de hoy. Sí. ¿Se puede apoyar uno en el estudio de las diapositivas que nos envió? Sí, acuérdense que yo a ustedes, todo el material que he subido, ahí está, no lo he quitado, todo lo comparto, todo lo que aquí se habla se coloca en claro, no se ha quitado absolutamente nada y toda la información la tiene. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? ¿Seguros? Bueno. El día de hoy únicamente vamos a entonces hablar en relación a de los recursos. Indicamos que había una clasificación que era ordinarios y extraordinarios. Ustedes me dijeron que dentro de los ordinarios, ¿qué recursos estaban? Pregunta. ¿Contra los autos y sentencias? No. Autos. Decretos y autos. Okay. Decretos. ¿Qué es lo que hacen los decretos? Son de mero trámite. Pues, No los decretos, ¿verdad? solo los decretos. Porque el auto me está diciendo que decide el curso de la litis. La sentencia me está diciendo que también decide. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Están estas dos palabras solamente en los autos y en las sentencias. Y en el 365 me dice contra las resoluciones que no sean, ¿qué? Definitivas. Ok, entonces si me está diciendo que no son definitivas, ¿contra qué resoluciones se pueden interponer? Solo los De decretos. los decretos. Solo los decretos. ¿Sí? El recurso de revocatoria se puede interponer de dos maneras. ¿Cuáles son? En el momento de la resolución y dentro de las 24 horas de notificada la resolución. Se puede interponer de forma Oral y escrita. muy bien, oral y escrita. Oral, ¿en qué momento se da que sea oral? Dentro de la audiencia. Muy bien. ¿Y escrita? Una diligencia. Cuando llegue la notificación. después de la notificación. Exacto, Keila. Después de que llegue la notificación. Hasta ahí. ¿Y qué plazo de tengo para poderlo interponer? 24 horas. 24 horas. Después de notificar la resolución. Excelente. Ahí, por favor, se recuerda que ahí relacionamos el 599 del Código Procesal Civil y Mercantil.
¿Se recuerdan? Y también relacionamos el 146 de la ley del organismo judicial. ¿Sí? Ligda, ¿qué? ¿500 qué dijo? 99. 29. Entonces, 99. 29. 599. Ah, gracias. Ajá. Y el 146 de la ley del organismo judicial. Dice el 146, los decretos son revocables por el titular que los dictó y tanto solicitud como su tramitación se sujetarán a lo dispuesto en el artículo que antecede. Si el proceso fuere verbal, ¿quién está diciendo verbal? El procedimiento será en la comparecencia y si el tribunal resolverá dentro de las 24 horas. ¿Y qué dice el 599 del Código Procesal Civil y Mercantil? Qué calor, ¿verdad ustedes? Sí, Ligda. Demasiado calor. ¿Se lo leo, licenciada? Porfa. El juez o tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo sin más trámite dentro de 24 horas siguientes. Ok, muy bien. Entonces, al 365 lo relacionan con el 146 y el 599. Después tenemos el recurso de nulidad. La nulidad se puede dar de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras? Creo que lo habíamos visto. ¿Contra qué? Contra los actos y los procedimientos. Contra los autos y los procedimientos que fija la ley. Ok. Cuando sea procedente, ¿el recurso de qué? Apelación. De apelación. O sea, aquí hay una condición. Me está diciendo que se puede interponer un recurso de nulidad contra los actos y procedimientos que infrinja la ley cuando no sean procedente el recurso de apelación. El recurso de nulidad se interpondrá, y aquí pónganle plazo con letra chiquitita o subrayenlo de otro color. Yo lo hago con color anaranjado. ¿Por qué? Porque me dice alerta, ¿no? Un magistrado, fíjense que estaba dando una charla y decía que el abogado requiere de dos cosas, de mente y de agilidad en las piernas. Y dije, mente y agilidad en las piernas. Sí, mente para pensar, analizar, razonar lo que son sus procesos y agilidad en las piernas para correr, porque lo que es el área de la abogacía hay que correr con los plazos. Usted, si aquí me está diciendo dentro de los 3 días, no lo va a interponer al quinto o al sexto, no. Le va a tocar que correr cuando a sus manos le llegue una notificación, ¿verdad? Y usted esté contra tiempo. Entonces, muy sabio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Es un pequeño paréntesis también, ¿verdad? Cerramos paréntesis. Bueno, conocida la infracción que se presumirá conocida inmediatamente en caso que éste se hubiera verificado durante una audiencia o diligencia y aparte de la notificación de los demás casos, las nulidades no producidas oportunamente se estimarán consentidas y las partes no podrán reclamarlas con posterioridad ni los tribunales acordarlas de oficio. O sea, ¿se le pasó el tiempo? Se le pasó el tiempo. ¿Contra quién puede interponer el recurso de nulidad? ¿Se recuerdan? Ya lo habíamos visto. ¿Contra quién? Ante el tribunal que haya infringido el procedimiento. Muy bien, Julio. ¿Cuál es su carnet? 2021-07-293. ¿2021? 07-293. Ok, listo. Bueno, contra el tribunal que haya infringido el procedimiento. ¿El tribunal qué hará? Inmediatamente, pues usted lo interpone, le da en trámite y ponga ahí plazo. ¿Qué plazo se le está dando? 24 horas. Ok, a la otra parte. Con su contestación o con ella, ¿qué procede? Resolver dentro de 24 horas. Muy bien.
resolver entre 24 horas. Pero si fuera sin lugar, ¿hay una consecuencia? Sí. La multa o a 500 quetzales. Hay una multa por 500 quetzales. Bueno, contra esa resolución, el recurso, cuando fuera dictado en primera instancia, ¿hay algún recurso que cabe contra esa resolución? El recurso de apelación. Ok, muy bien, Jocelyn. Jocelyn, ¿es verdad? Sí, Linda. ¿Internet? 2014-08-183. 2014. 08-183. Cabe el recurso de apelación. ¿Y qué plazo de tiempo tiene para irlo a interponer? 24 horas. Muy bien. Hay dos formas, la apelación es una, ¿verdad? O sea, la apelación es que dice que no está de acuerdo. La apelación de la nulidad y la apelación contra sentencias. Si usted apela una sentencia, ¿qué plazo de tiempo tiene? 48 horas. ¿Qué dice el inciso B? De ese mismo... El tercer día. Dentro. Tercer día de notificado el fallo. Ok, entonces no se me vayan a confundir. La apelación contra los fallos, ¿cuántos tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? 3 días. 3 días. Las apelaciones contra lo que es la resolución de nulidad, ¿qué plazo de tiempo tienen? 24 horas. 24 horas. 24 horas. Muy bien. En el inciso A dice aclaración y ampliación, que debe interponerse dentro de las 24 horas de notificado el fallo. ¿La aclaración para qué me sirve? La aclaración se pedirá si los términos de la sentencia tienen dos características. ¿Cuáles son? Oscuros y ambiguos. Ambiguos o contradictorios. Exacto, muy bien. ¿Y la ampliación para qué me sirve? Si se omitió resolver alguno de los puntos sometidos a juicio. Exacto, muy bien, 100 puntos. Entonces, acá, en la presentación que les voy a subir, hay un resumen de la revocatoria, 24 por 24, que abajo están los plazos. Nulidad 3, 24, 24, aclaración 24 por 2 por 3, ampliación 24, 2 por 3, y la apelación. Ahí se recuerda que hay dos formas de apelar, ¿verdad? La apelación de la nulidad y la apelación contra los fallos. Ahora, ¿qué pasa con el ocurso de hecho? ¿Qué es el ocurso de hecho? Miren pues, vamos a ponerlo así. Cuando en nuestros tiempos, algunos son jóvenes, ¿no? Pero en mis tiempos, cuando yo le pedía permiso a mi mamá de salir, ella me decía no, llegó con mi papá. Y yo le decía, mire papá, ¿será que me puede dejar salir? Mi mamá me dijo que no, pero yo quiero salir. Lo mismo es en el curso de hecho. Primera instancia me dice no, que no me otorgan la apelación. Entonces, ¿qué hago? Hago mi memorial y lo llevo al centro. El centro lo sube a la sala. ¿La sala qué hace? Veamos el 611 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué dice el 611? Curso de hecho. Cuando el juez inferior haya negado el recurso de apelación, procediendo la parte que se tenga por agraviada puede ocurrir de hecho al superior, dentro del término de 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo se le conceda el recurso. Entonces, yo llevo mi memorial, lo llevo al centro. Ahorita voy, Carlos. Llevo mi memorial, lo llevo al centro, el centro lo sube a la sala dice, ay, aquí está el memorial de ocurso. Perfecto. Inmediatamente lo que hace la sala, hace un oficio, se lo dirige al juzgado de primera instancia, le dice, por favor, remítame un resumen
o información de todo lo actuado dentro del proceso. Entonces, el oficial de primera audiencia va a buscar el expediente, inmediatamente se pone a ver, hace como un informe circunstanciado, por decirlo de esa manera, un resumen de todo lo actuado, por qué fue que se le negó, inmediatamente lo imprime y lo lleva a la sala en un plazo que no exceda 24 horas. Después de eso, pues ya dicta la resolución, ¿verdad? Como dice aquí, con vista del informe, se resolverá el ocurso dentro de las 24 horas. Declarando, pues ya la sala dice, bueno, voy a declarar si es apelable la resolución o no es apelable. Normalmente, aquí dice que se negó la apelación. Solamente cuando el Tribunal Superior lo estime indispensable, se pedirán los autos originales. Normalmente no se piden. Solamente lo que hace es deme un informe. Pero hay casos que la sala dice, no, mejor saben qué, no me manden el informe, mándeme la pieza. Entonces, inmediatamente manda a pedir los autos, ¿verdad? Ese es el ocurso de hecho. Sí, Carlos, ¿tenías alguna duda? Sí, Ligda, perdone. El recurso de hecho, entonces, sería como plantear un recurso de queja, Ligda, perdone. Porque la queja, por lo que usted explicó, bueno, o es parecido o es igual. Que cuando no le otorgan a uno, por ejemplo, la apelación, el recurso de apelación que uno ha planteado, puede presentar en un tribunal de alzada. ¿En qué ramo? ¿Cómo? ¿En qué ramo? Bueno, no, por eso yo le digo, no, esto yo lo vi en el área penal, pero lo estoy acoplando. Ajá, entonces el recurso de hecho podría ser como un recurso de queja, o difiere mucho. Te voy a decir algo, cada rama del derecho tiene sus formas. Ajá. ¿Cómo se llama? Pues, antes de dictar sentencia hay un auto. Así es. Ok. En civil y en laboral tienen la misma función, pero se llaman diferentes. ¿Cómo se llama ese auto en laboral y cómo se llama en civil? Sí, pero vimos, ¿te recuerdas hasta que les dije que la prueba se llamaba hasta diferente también en civil? Y se Licenciado, ¿no será el auto para mejor proveer? Ajá. Sí, en el civil, pues es el auto para mejor fallar, y en laboral para mejor proveer. Es un ejemplo. Pues. Ajá. Entonces, es la misma función, pero con diferente. ¿Ya? Ok, sí, cabal. Ok, ya un poquito mejor. Ok, igual las pruebas. ¿Se recuerdan que yo les dije, vamos al libro número 2, busquen el apartado donde está el juicio ordinario y vamos al apartado de pruebas? Bueno, yo les dije, por favor, váyanse al artículo 130 del Código Procesal Civil y Mercantil. Les dije, ahí dice declaración de partes y póngale igual civil. Y en la parte de abajo, póngale confesión judicial, igual laboral. ¿Por qué? Porque en civil se llama declaración de partes y en laboral se llama, ¿cómo se llama? Confesión judicial. Pero lo mismo. ¿Ahora sí? Ok. Sí, Ligda. Ya vieron, pilas. Bueno, entonces, ese es el ocurso de hecho, ¿verdad? Entonces, ese es un resumen en relación a los medios de impugnación. No sé si para que no se nos agote el tiempo, que solo tenemos ya unos 15 minutos, vamos a hablar con el LIC Jorge para que nos dé un pequeño resumen del amparo, para que podamos ver si hay alguna duda, porque hasta el amparo tiene lo que es, entra en el examen. Edwin. Sí, licenciada, solo para dejar claro, ¿el ocurso entra entre los ordinarios? ¿Cuáles eran los extraordinarios? El amparo. Ok, ahí estamos. Gracias. Ok. Ligda, solo una pregunta, perdone, ¿por qué el ocurso se presenta al centro y no se puede presentar directamente a la sala? ¿Quién es el que lleva el control de todo y por dónde ingresa? Admisibilidad. Admisibilidad, ¿no? ¿Es el centro? ¿Sí? Porque le tienen que generar, me parece que un número, ¿ya? Ese es como un correlativo que tiene la sala.
pero sí tiene que presentarlo directamente en el centro. Ahora sí. Gracias, licenciada. Sí, sí. Ok, bueno. No solamente eso, sino que parece que le generan una carátula también, si no estoy mal. Pero eso lo hace directamente el centro. La sala no puede generar carátulas. No utiliza las mismas de primera instancia. Utiliza el mismo número, pero parece que le asigna un número diferente, algo así. Si te digo a ciencia cierta, te miento, pero parece que le asigna un número especial solo en laboral, sí. Estamos hablando de la rama laboral, ¿verdad? Aparte es cuando miren penal o civil es diferente. Estamos hablando en laboral. En laboral sí es obligatorio que lo presente en el centro. ¿Sí? Ok. Gracias, Ligda. Licenciada, Dígame. perdone, yo solo tengo una duda. A ver. ¿Por qué siempre los recursos se presentan al mismo juzgado, el que ha violado el derecho de las partes, y no directamente al tribunal de alzada o el que va a conocer a la sala? Porque así lo dice la ley. No hay una excepción. ¿Qué es lo que dice la ley? Acuérdate que estamos, procedimiento. no podemos saltarnos la ley así lo dice. ¿Ya? Bueno, Ajá. Ok. Bueno. Entonces, le dejamos el tiempo al licenciado Jorge. No sé si está con nosotros. Buenas noches, mucho gusto. Hola, Jorge. Hola, ¿qué Buenas tal? noches, Eric. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Lick. Mucho gusto. Bueno, ya como se lo dijo la licenciada, vamos a verificar cualquier duda que tengan sobre el amparo. Me la hacen saber y si no, pues vamos a hacer una clase express del mismo. Lo vamos a resumir para que lo tengan claro porque es parte de lo que se va a examinar. ¿Alguien que tenga dudas? ¿Ya leyeron la presentación? No. Ah, y entonces, me lo estuvieron exigiendo y es capaz que ni la han descargado. No. Eso sí. Ah, ya le descargaron. Bueno, me alegro. Bien, vamos a hacer una clase rápida del amparo, solo para repasar puntos claves. Recuerden que, como se los decíamos la última vez, muchos tratadistas han tomado el amparo como un recurso extraordinario. Sin embargo, ya lo vemos, y como se los dijo la licenciada les explicó la diferencia entre ordinarios y extraordinarios conforme los aspectos propios de la teoría. También les explicó cada recurso para que ustedes tengan conocimiento de ellos. Sin embargo, este apartado del amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes se establecen como defensas del orden constitucional, el poder que tiene el administrado para acudir en contra de la administración pública. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El amparo opera cuando se han vulnerado o se amenazan de vulnerarse los derechos humanos. Sí. La exhibición personal es la garantía de la libertad y la constitucionalidad de las leyes es el poder de los administrados frente al órgano encargado de legislar. Recordarán que el único órgano que se encarga de legislar en Guatemala es el legislativo. Recordarán que hablábamos sobre doctrina constitucional en aquel momento y determinábamos el por qué la doctrina constitucional no tiene una fuerza total de ley y por qué la propia Corte se puede apartar de los postulados que ellos puedan dictar sucesivamente en cuanto a resoluciones. ¿Recuerdan cuántas resoluciones en la misma vía se necesitan para crear doctrina legal o jurisprudencia? 3. 3. Exactamente. En casación también se puede crear la doctrina legal, pero la Corte Suprema es un poco más susceptible de cambiar sus fallos. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, por ser el ente encargado de la defensa constitucional, es un poco más homogénea en ese planteo. Ellos se apartan de su jurisprudencia solo por un caso muy específico y en un punto determinado. No crea, José, estoy igual, solo que maquillamos todo. Classroom nos permite hacer maravillas. Bien, entonces vamos al amparo como la garantía de protección de los derechos humanos. Recordábamos en aquel entonces que platicábamos sobre el derecho de defensa y la seguridad jurídica como pilares fundamentales
que vamos a tener frente a la administración pública. Recordarán ustedes que la licenciada les estaba explicando los recursos. Tenemos las cuestiones propias. Ahí estamos, Edwin. El amparo siempre va a ser una acción, por eso se tienen como acciones de defensa del orden constitucional. Entonces, ¿qué sucede? Esa garantía constitucional, teóricamente y doctrinariamente, el amparo es un recurso extraordinario. Eso se los dije yo la vez que estábamos hablando de esto. Ahora, ustedes tienen que saber sobre doctrina y sobre ley, porque en el privado les van a preguntar de las dos, o solo una, o solo la otra. Entonces tienen que estar bien claros de todos sus conceptos. Entonces, volvemos. Doctrina, teoría, es un recurso. Se le ha catalogado como un recurso. En cuanto a la legislación, el constituyente lo estableció que es una acción. Por eso les estoy diciendo, el constituyente. A ver, vamos a introducción al derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Formales, reales e históricas. Y de ellas en algún apartado estará la doctrina. El laboral, sí. La doctrina es una fuente del derecho laboral. Exactamente, entonces ustedes tienen que tener claras hasta las doctrinas. Como bien nuestro amigo Carlos lo dice por acá, hasta las doctrinas tienen que tener claras. Entonces, estamos haciendo la separación. Doctrinariamente se le conoce como recurso, teóricamente se le conoce como recurso, pero el constituyente guatemalteco estableció en la ley que era una acción. Por eso dice que es una garantía constitucional extraordinaria. ¿Sí? El legislador no dijo recurso, lo tiene como una garantía. Bien, ya que tienen las leyes a la mano, alguien que nos haga el favor de leer el artículo 8 de la ley de amparo. Objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Muchas gracias, José. Si se dan cuenta, el constituyente no establece un recurso y por eso establece que no hay ámbito que no sea susceptible del amparo. ¿Sí? Pero sí establece ciertas cualidades para que pueda ser admitido el amparo para su trámite, para que pueda llegar a una sentencia. Para eso tenemos la viabilidad en el amparo. Hay presupuestos procesales que van a ser indispensables para que proceda. Sí, Carlos, adelante. Yo solo tengo una duda. ¿Sí? Fíjense que en el tema del amparo tenemos como principio fundamental el principio de definitividad, ¿verdad? Para poder plantear el amparo. Pero cuando la violación es evidente, se plantea el amparo y después se puede agotar los recursos. Yo ahí tengo la duda, porque la definitividad es haber agotado todos los recursos que la ley nos autoriza. Pero el problema está allá. Yo necesito presentar el amparo. ¿Me lo dan provisionalmente y yo regreso a los recursos o cómo funciona ahí? No, el amparo nunca se lo van a otorgar si tenía un recurso pendiente de resolver o un recurso que debió interponer. Vamos al caso concreto. Ustedes, hubo un procedimiento que se dio mal, plantearon la nulidad. La nulidad se las declaran sin lugar. ¿Existe otro recurso que puedan plantear contra eso? ¿Contra la nulidad procede algún otro recurso? El recurso de apelación de nulidad. Exactamente, muy bien, Arnold y José. Entonces, pero resulta que ustedes plantearon la nulidad y después se fueron al amparo. Por definitividad, la Corte no se los va a conocer. Aún así, ustedes en su alegato de inicio en el memorial digan, sí, es que mira, hay una violación y hay una violación. La Corte no resuelve a capricho, la Corte resuelve con la procedibilidad que esto requiere. Por eso es que les digo, para que sea viable un amparo necesitan agotar
estos 4 presupuestos necesarios de procedibilidad. Y no es solo la definitividad. O sea, tienen que llenar los 4 necesarios para que la Corte les conozca. Muy diferente es el caso del amparo en el que ustedes van a solicitar que les resuelvan una situación. ¿Por qué? Porque ahí ustedes están acudiendo a la vía para que les resuelvan. Ustedes no quieren que les den un resultado. Ustedes lo único que quieren es que les resuelvan una petición que ustedes le hayan hecho al poder público. Ahí no les va a operar la definitividad. ¿Por qué no les va a operar? Porque no les han resuelto nada. ¿Sí? Pero incluso hay materias específicas en las que hay recursos, hay remedios procesales para que les resuelvan. ¿Sí? Entonces, ¿la definitividad no es requisito? Sí, si existen los recursos, siempre es requisito la definitividad. Por eso, es que como principio básico del amparo, como regla necesaria, es ese impulso de oficio. Eso sí es necesario, pero para el tribunal. Ustedes presentan su acción de amparo y el tribunal tiene que seguir todas las etapas sin necesidad de que se las pidan. Sin embargo, los presupuestos de procedibilidad que van a hacer viable el amparo, como la definitividad que nos hablaba Carlos, sí son necesarios. Bueno, entonces ya hablamos de la definitividad como ese presupuesto. Vamos a ir también al aspecto de la temporalidad. Como les decía la licenciada, ya en alguna ocasión. Para lo ordinario, ustedes van a tener que acudir en los tiempos establecidos a los órganos competentes, sean los juzgados o las salas de apelaciones. Sin embargo, para materia constitucional de amparo, ahí sí tienen la opción de acudir a juzgados de paso, a juzgados de turno. ¿Pero por qué? Porque la materia los habilita para la interposición. ¿Y por qué los habilita para la interposición? Porque todos los días y horas son hábiles. Entonces, por ese simple supuesto que el constituyente plasmó, es que se les da esa opción. Si no, no se hiciera así. Nos pregunta por acá Edwin, ¿para solicitar el amparo es necesario haber agotado los recursos ordinarios, judiciales y administrativos? Sí, es necesario. Entonces, para que esa temporalidad les opere, necesitan haber planteado el amparo dentro de los 30 días de cometida la vulneración o la amenaza en todas las materias, salvo, y aquí es donde la ley les da la opción, el proceso electoral por lo corto del proceso. Solo tienen 5 días para interponerlo. Acá es donde vamos a los plazos fatales. ¿Qué sucede si ustedes lo plantean a las 11:59 del día número 30? Ahí todavía están dentro de la temporalidad. Pero lo plantearon 1 minuto del día 31, va a ser pura cuestión del juzgado de turno o del juzgado de paz si se los admite o no. Han habido casos en que algunos colegas han llegado 2, 3 de la mañana y ya no se los han admitido. ¿Por qué? Porque no cumplieron con el presupuesto de temporalidad. Después se han quejado en contra de los jueces, pero los jueces regularmente van a tener razón. Entonces, si tienen oportunidad de plantearlo en el día 15, háganlo en el día 15, en el día 20 no esperen los 30 días. Muchos colegas tienen en ocasiones esa situación de llegar al día 21 de 30 y nosotros no sabemos qué pueda pasar en esos días. Algún bloqueo, alguna marcha, X o Y motivo. Entonces, si ustedes tienen el amparo en 10, 15, 20 días, pues plantéenlo, no esperen ese tiempo. Vamos a la legitimación activa, que sabemos que es el poder que tenemos nosotros como ciudadanos de poder ampararnos en contra del poder, sea legislativo, ejecutivo o judicial. Esa potestad es la que nos da la ley a nosotros. Ahora, ¿el Estado puede plantear amparos? Sí, siempre y cuando la institución encargada de plantearlo defienda intereses que competen a los particulares, a ese derecho humano. Pero ¿qué sucede si nosotros encontramos a una persona que no tiene la capacidad de pagar un abogado? La persona llega a los tribunales, no vamos a hablar solo de materia laboral, vamos a hablar de los tribunales en general,
porque estamos hablando del amparo. Cuando la persona llega a un tribunal y ustedes sean ese juez, sean ese oficial, sean ese comisario, sean el secretario, lo que ustedes tienen que hacer es faccionar un acta y con esa acta envían a la persona a la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Sí? No se vayan a negar, como ha sucedido en algunos casos. No le digan a la persona, yo no sé, porque no es que ustedes estén asesorando a la persona. Es que la ley de amparo da esa facultad para que ustedes puedan remitirlo a una entidad que protege derechos humanos. Al final, ¿para qué es el amparo? Para garantizar derechos humanos. Y existe un procurador de los derechos humanos. Entonces, la legitimación activa va derivada a todas las entidades de gobierno y o entidades privadas que por delegación estatal presten un servicio que corresponde al Estado. En el día de clase hablábamos que el caso típico es MyCom, pero también teníamos el caso de la carretera Palín-Escuintla, lo que va a ser la nueva carretera hacia Puerto Quetzal, ¿sí? La portuaria que tiene ciertas situaciones con empresas extranjeras que tienen en administración servicios que son para Guatemala, pero que también podrían entrar en ese aspecto. Las entidades descentralizadas, nos lo mencionaba en otra clase, las entidades descentralizadas plenamente entran y las autónomas, que al final la autonomía va a ir derivada de aspectos teóricos también. Si una entidad no genera por sí su propio capital, no es autonomía completa. Es solo una autonomía funcional. Entonces tengan bien claro. Regularmente el vulnerador de derechos humanos, según lo vieron, espero yo, en derecho constitucional, regularmente es el Estado. Y ahí ya derivamos de la activa, que es el derecho que tenemos nosotros, a la legitimación pasiva, que es sobre quien va a recaer la conducta, quien la cometió. ¿Qué es lo que ya dijimos? Entidades del Estado. Activa, nosotros como ciudadanos. Pasiva, el Estado. Bien, para efectos de competencia y para el conocimiento de la acción de amparo, ya lo habíamos hablado en la clase pasada, para nuestro curso, lo que a nosotros nos es competente es ese juez de primera instancia que nos pueda vulnerar el proceso o ese trámite en el proceso. ¿Qué recurso interponemos nosotros cuando hay una vulneración del procedimiento? Lo acaban de ver con la Nulidad. Exactamente. Pero también existen decretos. Ustedes proponen un abogado y no se los aceptan. Eso es un simple decreto. ¿Qué recurso interponen ahí? Revocatoria. Una revocatoria. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, con actitudes, el juez de primera instancia puede vulnerarle sus derechos. Agotado el recurso, ya proceden con la acción de amparo. La competencia en cuanto a las salas de apelaciones va a ser determinada para la Cámara de Amparo y Antejuicio. En la ley, en el artículo 10, si ustedes leen con detenimiento, ahí se establece competencia de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en el auto acordado 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, ellos ya determinan la funcionalidad de las cámaras: Cámara Civil, Cámara de Amparo y Antejuicio y Cámara Penal. En este caso, esa competencia de la Corte Suprema de Justicia deriva a la Cámara de Amparo y Antejuicio. ¿Qué sucede en cuanto a el siguiente postulado? La apelación de amparo, acá sí tenemos un recurso dentro de la ley de amparo, que es la apelación. Y acá, como postulado necesario, y por esa acción constitucional que es protectora de los derechos humanos, la única competente va a ser la Corte de Constitucionalidad. Carlos preguntaba por qué solo, o por qué se interpone ante el órgano que cometió la vulneración los recursos. Muy atinadamente, nuestra catedrática titular no lo dijo, la ley lo establece así. Asimismo lo hace la ley de amparo en ese aspecto. Solo que aquí sí les da la potestad. Pueden presentarlo acá o lo pueden ir a presentar a la Corte de Constitucionalidad.
Regularmente les tendría más cuenta presentarlo ante el órgano que está tramitando el amparo. ¿Por qué? Porque esta materia es la única en la que todo mundo corre. Porque la consecuencia de no tramitar debidamente el amparo puede ser hasta la destitución del funcionario público. En Corte de Constitucionalidad han optimizado bastante el tiempo de respuesta. Lo que antes duraba aproximadamente 3-4 meses, ahora está durando de 15 a 20 días. Entonces, el juzgado se tarda aproximadamente entre 1 semana y 10 días en mandarlo. Todavía es un poco más rápido. Bien, vamos a ir al trámite del amparo. Creo que la gran mayoría lo diagramó en sus cuadernos. Ahí vi algunos cuadernos que ya tenían diagramado el trámite del amparo. Van a interponer el amparo dentro de ese principio de temporalidad, dentro de ese presupuesto de procedibilidad. ¿Dentro de qué plazo lo van a interponer? 30 días. Primer paso, 30 días para interponer el amparo. Van a cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el 10 del Acuerdo 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, ya interpusimos nosotros nuestro amparo, entonces, bueno, ahí se dio el principio de rogación. Es el único momento en el que van a rogar, porque después todo se impulsa de oficio. Cuando toma el tribunal esa interposición, procede con su primera resolución. En la primera resolución vamos a tener 2 vertientes. La que regularmente les ponen es un previo, cuando tienen alguna omisión. Las omisiones que más se observan: colegiado, dirección para notificar, la representación, que ustedes no acrediten el por qué ustedes van a interponer el amparo, quiénes son ustedes para interponerlo y qué derecho les lesiona. Son 3 de los aspectos más recurrentes en los memoriales de amparo por los que les otorgan previos. Regularmente es un previo por el plazo de 3 días. Subsanado ese previo, entonces van a dictar resolución en la que van a requerir informe o antecedentes. Se los decía en aquella ocasión. En el amparo, ustedes como abogados tratan de, en su interposición, en su memorial de interposición, decirle al tribunal de amparo: miren, yo necesito que ustedes analicen el expediente. En el folio 75 está un medio documental que el juez no observó y por lo tanto, por eso ejecutó la acción. Cuando ustedes piden informe circunstanciado, en ocasiones tiende a ir un poco ambiguo, ¿sí? O no se hace la alusión cronológica. Regularmente un informe circunstanciado se hace por lógico de fechas. Sin embargo, algunos tienen la particularidad que les cuentan todo el caso, pero de una forma bastante enredada. Entonces, ustedes como abogados litigantes soliciten el antecedente. O en su caso, informe circunstanciado, pero dejen la espinita en el tribunal para que siempre mande a pedir los antecedentes. Bien, ¿qué plazo tiene el tribunal? Que supuestamente es esa autoridad denunciada que cometió una ilegalidad. Ellos tienen 48 horas para remitir ese informe. Sin embargo, si existe una distancia muy grande entre el asiento del tribunal de amparo y la autoridad a la que ustedes le van a requerir que le mande los antecedentes, pueden otorgarle un plazo de la distancia. Regularmente se les otorga 24 horas más para que puedan enviarles esos antecedentes. Como ya se les pidió los antecedentes, ya se mandaron a traer, ya los tenemos como tribunal. Entonces, bueno, ya nosotros vamos a determinar si procede el amparo provisional o no. Entonces, se va a dictar resolución, se va a determinar si procede el amparo provisional y se le va a dar 48 horas a las partes para que se pronuncien sobre lo que dijo la otra parte, sobre esos medios de prueba que ya
él ofreció al tribunal, no los ha propuesto. Todavía vamos en el ofrecimiento, él ofreció en su memorial. Pero ustedes desde ahí ya pueden venir preparando su defensa. No vayan a preparar su argumento final hasta la última etapa, no. Ustedes desde aquí ya vayan preparando sus argumentos. ¿Por qué? Porque a quien interpuso el amparo, el tribunal ya le dijo, se tienen por propuestos sus medios de prueba, por ofrecidos, perdón. Entonces, se tienen por ofrecidos los medios de prueba, tienen 48 horas para manifestarse sobre el amparo y se otorgó o no se otorgó el amparo provisional. Entonces, ustedes van a evacuar su audiencia, ¿sí? Cuando ustedes presentan su evacuación de audiencia estas 48 horas, el tribunal de oficio, por ese impulso de oficio, por ese principio procesal, va a abrir a prueba el amparo. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser un periodo de prueba de 8 días. Recordamos, aquí todos los días y horas son hábiles. Hay una situación bien particular en la prueba del amparo. Si son situaciones de derecho, una interpretación del derecho que tenga que hacer el tribunal, puede utilizar una figura que se llama el relevo de prueba. Sin embargo, si ustedes como amparistas le dicen que quiere que la prueba que ofrecieron se diligencie, están obligados a proponer este plazo de 8 días. Si el tribunal no lo hace, hay un defecto del procedimiento. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá ustedes van a decirle al tribunal, a la CC, van a ocursar, van a utilizar el ocurso, que acá se utiliza el ocurso para esos defectos de procedimiento. No vayan a plantear enmienda del procedimiento porque no se las van a conocer. Bien. Vencida la prueba, ustedes evacuaron su audiencia de 8 días, le dijeron al tribunal, mire, yo le ofrecí en las 48 horas estos medios de prueba. Pero ahora en la prueba, ¿sabe qué? Solo le voy a proponer, ustedes habían ofrecido 8, pero ya solo me proponen 3. ¿Sabe qué? Mire, no, solo propongo 3. Que se diligencien con citación de la parte contraria. Vencido este periodo de 8 días, el tribunal de oficio nuevamente emite un nuevo decreto y les vuelve a dar audiencia por 48 horas. Si ustedes estiman necesario que se observe una vista pública o que se observe el periodo de vista, se lo hacen ver al tribunal. Y le dicen, señores, por ser este el momento procesal oportuno, solicito se llegue a la vista. Esta se tiene que dar dentro de los 3 días posteriores a que solicitaron la vista. La Corte de Constitucionalidad regularmente señala sábados o domingos muchas veces. Puede señalar a las 10 de la noche, a las 8 de la noche. Ellos sí no tienen regularmente una estimación del sujeto procesal. Ellos sí señalan las audiencias y la ley es clara, todos los días y horas son hábiles. Regularmente los tribunales ordinarios, cuando se convierten en tribunales constitucionales, tratan de verificar un poco más las situaciones para las partes. Terminada la vista, el tribunal puede disponer un auto para mejor fallar o las famosas diligencias para mejor proveer. Que las dos son teórica y doctrinariamente lo mismo, y es para que el tribunal pueda verificar la cuestión propia del expediente o de las actuaciones que a ellos no les ha quedado clara. En la ley de amparo, a este auto para mejor fallar, se le da un plazo de 5 días. Si ustedes recordarán sus clases de Derecho Procesal Civil, cuando empezaron con procesal, el plazo es más amplio, pero acá el trámite del amparo teóricamente no debería durar más de 3 meses. Vencido el auto para mejor fallar, vamos a proceder a la sentencia. ¿Sí? Entonces, se haya vencido el auto para mejor fallar o que se haya verificado la vista. Y van a tener el plazo de 3 días. Todos los tribunales que conocen en primera instancia tienen el plazo de 3 días. Cuando es solo la CC la que conoce de un amparo en única instancia, van a tener ellos 5 días para dictar la sentencia. Bueno,
Se recordarán, los que ya hayan descargado la presentación, los que me hayan puesto un poquito de atención el día que recibimos clase, que el amparo tiene ciertas particularidades. Y es que en la enmienda del procedimiento solo la Corte de Constitucionalidad tiene esa facultad de enmendar el procedimiento. No pueden enmendarlo los demás tribunales. En aspectos de jurisprudencia, 38 de la Ley de Amparo, es el 41. La jurisprudencia, esto ténganlo bien claro, por favor, porque ¿se acuerdan que les hablaba de que la doctrina legal tiene esos 3 fallos contestes? Pero hablábamos de que se puede cambiar, la Corte puede variar su criterio. ¿Y por qué ellos pueden variar su criterio y no tienen que dejarlo escrito en piedra? De conformidad con la Constitución, solo existe un órgano facultado para legislar. ¿Y cuál es ese órgano? El organismo legislativo. Esa es la razón por la que no se puede quedar establecido en piedra la jurisprudencia de la Corte. ¿Se utiliza mucho para interpretar? Claro, es necesaria. Pero que esté escrito como ley, eso sí no. Algunos tienen o ya han optado por tener como base de sus memoriales de amparo la jurisprudencia. Pero recuerden cuál es el principio básico de la justicia Guatemala. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y con las demás leyes. Si bien es cierto, es un postulado que se le impone por Ministerio de Ley a la Corte Suprema de Justicia, no es menos cierto que la CC también lo sigue, porque ellos sus fallos los basan en la normativa legal aplicable. Pero ya hacen ellos la interpretación constitucional. Entonces, otra de las particularidades que tiene el amparo, la condena en costas. Se debe condenar a la autoridad cuando se declare procedente el amparo. Ustedes en su interposición pueden o no, ahí ya dependerá de ustedes, ya es técnica de litigio, solicitar que se condenen costas a la autoridad impugnada. La práctica es una situación bien particular. Algunos son susceptibles, otros no. Algunos se molestan que les pidan las condenas en costas. Entonces, ya es cuestión y técnica de litigio de cada quien. Por particularidad, pídanlo en su interposición. ¿Sí? Pero, y aquí la propia ley nos da la salida, se puede exonerar si la resolución se basa en jurisprudencia. Resulta que el juez aplicó la ley en su resolución, pero viene el tribunal y dice, no, mire, nosotros ya tenemos esta jurisprudencia que dice que no es A, que se puede interpretar como B. Por eso es que el juez se pudo haber equivocado, pero la jurisprudencia de nosotros va en esta vía. Entonces, se exonera en costas a la autoridad que cometió el acto que dio origen al amparo. Y ahí entramos nosotros en el aspecto de la multa. Si el amparo es frívolo y procedente, nos van a multar con 500 a 1000 quetzales. Les voy a ser muy honesto, yo a la fecha no he visto una multa que no sea de 1000 quetzales. Regularmente todas las multas son de 1000. Entonces, cuando ustedes lo interpongan, recuerden de hacer ese cobro mínimo de 1000 quetzales, porque tampoco creo que lo quieran pagar ustedes. Bien, ¿qué efectos tiene la ejecución del amparo? Va a dejar en suspenso el acto reclamado. ¿Y quiere decir? Que esa resolución ya no va a ser ejecutable. La autoridad impugnada ya no va a decir, mire, yo resolví que le paguen 100,000 a la persona. No, ya eso no opera. ¿Por qué? Porque si se modifica o se revoca esa resolución de la autoridad impugnada, tiene que dictar una nueva conforme a los postulados que le va a dar la Corte de Constitucionalidad. La Corte va a resolver, mire, no eran 100,000, eran 200,000.
Aquí está la base de los cálculos. Aquí va la resolución y en ese término usted va a darle cumplimiento. Ahora, también nosotros, en el procedimiento legislativo, cuando se crean las leyes, regularmente se manda a reglamentar las mismas. Se le otorga un plazo, ya sea a cualquier ministerio o hasta los mismos organismos, para que creen un reglamento. Pero ¿qué pasa? Vamos a traer al ejemplo la ley de la carrera judicial. Por las propias acciones de constitucionalidad que tenía esa ley, el reglamento no se creaba. Pero aquí la Corte no le aplicó un término ni base a la Corte Suprema de Justicia. Y no se lo aplica, no le aplica este supuesto. Porque la Corte les dice, miren, yo no puedo emitir un reglamento hasta que ustedes no resuelvan las inconstitucionalidades de la ley de la carrera judicial. Se resolvieron las inconstitucionalidades, se declararon con lugar y posteriormente, dentro del plazo fijado, la Corte Suprema emitió el reglamento. Pero ¿qué hubiese pasado si no hubiesen existido las inconstitucionalidades? La Corte de Constitucionalidad tenía esa potestad de decirles, ustedes no reglamentaron, no se preocupen. Ahora, van a emitir un reglamento, pero nosotros les decimos cuáles son las bases de ese reglamento. Y por ser el órgano que interpreta las leyes, regularmente se le hace caso. Hay algunos jueces que, aunque les ordenen, buscan la forma de no cumplir las resoluciones. Pero esa ya será astucia de ustedes como abogados para solicitar lo que se llama una debida ejecución. La liquidación de costas procesales y los daños y perjuicios los van a tramitar en la vía de los incidentes. Y ese incidente se tramita conforme a la ley del organismo judicial. Regularmente nosotros no emitimos factura, una gran parte de abogados. En mi caso particular yo no puedo emitir porque estoy en una relación de dependencia. Pero aquellos abogados que ejercen la profesión de forma liberal, ¿para qué les van a servir las facturas? Para llegar a esta liquidación de costas y daños y perjuicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a buscar que a su cliente le retribuyan todo el proceso y de paso que a ustedes les pague la otra parte. ¿Y quién es la otra parte? Teóricamente va a ser el juez. Pero si nació el acto de la contraparte suya, también a él se le va a cobrar. Entonces, muy importante su aportación en el régimen tributario para que en las liquidaciones de costas puedan obtener el beneficio que ustedes esperan al litigar un proceso. ¿Qué sucede? Muchos no emiten factura, muchos no tienen documentos contables, entonces se hace conforme a un arancel justo y equilibrado. Pero no es que les vaya a salir todo lo que ustedes quieran en ese aspecto. Vamos al último punto que tocamos aquel día, que era el recurso de apelación. ¿Cuáles son estas resoluciones apelables? Las sentencias, como primer punto. Los autos que vayan a conceder, denegar o revocar el amparo provisional. Ese auto que va a resolver la liquidación de costas o los daños y perjuicios. Y los autos que van a poner fin al proceso. En el amparo no solo la sentencia le pone fin. ¿Recuerdan que hablábamos de los presupuestos de procedibilidad? Que muy atinadamente nuestro amigo Carlos nos hablaba de esa definitividad también. Entonces, yo aquí me confundí. Pero son esos 4 presupuestos. La definitividad, la temporalidad, la legitimación activa y pasiva. Por cualquiera de estos 4 les van a dictar un auto que pone fin en el proceso. Y acá es donde cabe la apelación. ¿Cuál es el plazo que ustedes tienen para interponerlo? 48 horas hasta la última notificación. Bien, y como hasta la apelación nos quedamos, como les dijo la licenciada, pues no los vamos a cargar de más contenido, sino que lo prometido es deuda y con la apelación vamos a estar. Y no sé si la licenciada tiene alguna otra cuestión que decirles.
O si ustedes tienen alguna pregunta para la licenciada, para que se la responda de una vez, así ya están listos para su semana de exámenes. ¿Todos listos? ¿Cero dudas? Listos. Muy bien. Entonces, por mi parte, esto ha sido todo durante este curso. Espero que hayan aprendido algo con nosotros. Se les quedó un poquito. La intención de nosotros es que aprendan, no que se nos atormenten. Ya saben el método de evaluación. La licenciada jamás ha actuado de mala fe con ustedes. Al contrario, les ha dado muchas ventajas. Los aprecia un montón. Ya ella se los compartió. En ciertas épocas no nos dejaban sacar códigos, no nos dejaban ver nada. Llegábamos con la memoria activa o aplicábamos la de siempre, 61-100, lo demás es vanidad. Y anterior a eso era 51. Entonces, ya saben, o aplican la de mención honorífica o, o aplican la que aplicábamos mucho, 61-100. Sí, Brian, ya la licenciada les había manifestado que iba a ser sin leyes. Entonces, ya vieron, aquí se les aprecia, se les quiere un montón. Entonces, si no tienen dudas, ya la presentación está cargada en la plataforma, descárguenla, estudien. Ahí descargan la que la licenciada les va a subir también, por favor. Y no queremos estar quitando exámenes ese día, no queremos marcar exámenes, sino por el contrario, queremos que todos ganen. Sí, Melanie, adelante. Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. La tarea de los medios de impugnación va a tener punteo. Bien, yo quiero que ustedes autorrespondan eso, porque yo recuerdo que la instrucción de la licenciada fue clara ese día. Ahora, si se quieren arriesgar a que lo regañe, cuéntenme, compañeros, ¿qué instrucción les dio la licenciada ese día? Joseph Era dice para que acervo cultural. ahí está, Carlos ya la tiene clara. Ella les dijo Gracias. que tenían que estudiar, entonces esa fue una forma de estudiar. No se va a evaluar solo lo último, se evalúa todo el contenido. La licenciada ya se los dijo. A un caso no van a llegar solo con lo último que leyeron, tienen que saber todos los antecedentes y así tienen que aplicar toda la ley. Y entonces no sé si la licenciada tiene algo más que decir. Por mi parte ha sido todo por hoy. Les deseo éxito. Gracias, solamente muchas gracias por el aporte, por tu conocimiento y espero que todos salgan victoriosos de este curso, ¿verdad? Que lo ganen. Pero es que la mayoría de los que tienen ganado solamente son poquitas personas que faltan un pasito nada más. Pero estudien, esfuércense, sigan dando lo mejor y en algún momento los quiero ver ya como colegas, echarle la mano y decirles que en un momento estoy orgulloso de ustedes y que pues, espero verlos en algún cargo público o ya sea litigante, ¿verdad? Ok, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok, bueno, te agradezco por su tiempo, su amabilidad y ha sido un gusto de haberlos conocido y nos miramos el día del examen, ¿sí? Licenciada, perdón que la interrumpa, Ligda. El miércoles no habrán clases entonces. No, porque solamente llegamos hasta acá. Si seguimos avanzando, les va a seguir entrando más temas. Entonces, No, Ligda, gracias, ahí nomás. Hasta ahí entonces, Ligda. Gracias, mi amor. ahí tiene la respuesta. Ok, bueno, está bien. Que descansen, feliz noche, se cuidan, nos vemos. Gracias, licenciada. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.